mi gente, buenas tardes donde sean tardes, buenos días donde sean días, buenas noches donde sean noches, de cualquier parte de este globo terráqueo que nos estén viendo y acompañando. Gracias, bienvenidos. Aquí su servidora Lucy Santiago, de la mano con Lucy. Estoy como siempre con mi compañero aquí del programa, Robert Rosado, mi café con leche. Mi café con leche, que ya todo el mundo lo conoce como el café con leche. ¿Cómo estamos, Robert? Robert está muy bien, gracias y bienvenidos a todos. Saludos y felicidades aquí desde su programa especial. Estamos esta noche muy entusiasmados porque vamos a tener un invitado muy interesante que espero que sea de su agrado y nos vas a hablar de muchas cosas muy lindas, muy bellas que a todos nos interesa. Así es, esta noche, como todos los martes, esta casa se viste de fiesta. Siempre todos los martes a las 7 nos vestimos de fiesta, nos llenamos de energía positiva y cosas bonitas para ustedes, para aquí, pues como siempre, trayéndole lo mejor de lo nuestro, de nuestra gente, y hoy no es excepción. Y oye, tú te vestiste muy bonito porque mira con sus colorcitos, atrayéndole energía positiva. Pero le llegó el email porque mira, no coincidimos en los eso colores, fue sin ¿verdad? querer. Sí. Eso fue sin querer. Nos vestimos de negro. Yo casi nunca me he visto de negro y hoy me vestí de negro. Así que... Sí, no, pero está bonito con esos colores, mira qué bonito, con energía positiva, y eso es bonito porque pues los colores vibran, los colores llaman, entonces pues eso es lo importante. Y les cuento que esta noche estamos súper felices porque quien nos acompaña es una persona con quien pues tuve la oportunidad de dialogar a extenso, dialogamos muchísimo de diferentes temas, y yo sé que a ustedes les va a encantar de la misma manera que me encantó a mí dialogar con ella. Así que me ayudan a darle la bienvenida a nuestra querida Yoli Lopera, quien es coach espiritual, así que sí, vamos a darle un fuerte aplauso. A ver, aquí vamos a abrirle la cámara. Hola, Yoli. ¿Cómo estás? Y Lucy, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias, primero que todo, por esta invitación. Un placer. Gracias a ti. Y gracias a ti por aceptar nuestra humilde invitación. Y recuerda que esta es tu casa. Gracias. Así es. Gracias por aceptarnos y porque participar con nosotros y darnos, hoy vamos a tener esa conversación donde vamos a hablar de esos temas que mucha gente no le gusta hablar, pero que son tan importantes y necesarios, y sobre todo que son llenos y cargados de muchas cosas positivas, energía positiva y cosas bonitas. Y mucha calma, mucha tranquilidad. Así es. Vamos a hacer de este espacio algo bien especial, que no solamente quede para nosotros, sino para todos los que en este momento se conectan a participar y a dar ese apoyo detrás de cada uno de esos celulares o de esas computadoras, donde quiera que estén. Y esperamos que en nombre de todos esos que nos acompañan en este momento en luz, que así sea. Amén, amén. A ver, Yoli, háblanos un poquito de ti. ¿Quién es Yoli Lopera? A ver, háblanos un poquito de ti. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu desempeño como coach espiritual? Háblanos un poquito de eso. ¿Quién es Yoli Lopera? Mi querida Lucy, para llegar hasta el sitio donde estamos hoy, se ha transitado por varias vías, ¿no? Bueno, un poco de mi background, un poco de mi historia. Yo nací en Medellín, Colombia, y llegué aquí en el año 85, cuando contaba con 20 años. Okay. Entonces,
Dejo mi casa natal para venir a buscar nuevas oportunidades en un país lejano, sola, sin familia, sin plata y sin lenguaje, pero con el alma llena de esperanza y con la bendición de Dios y de la Santísima Virgen, la que siempre me ha acompañado. Entonces, el emprender y el salir de casa nos abre otros horizontes. Nací en una cuna paisa católica, muy católica, porque quien conoce la región de Antioquia sabe que somos arraigadamente católicos. Y allí tuve una crianza muy hermosa, tuve una niñez muy feliz, una juventud muy feliz también. Y llegué acá a encontrarme con un mundo diferente, con un mundo totalmente diferente y con solamente con una barrera, que no hablaba el idioma. De resto, a mí no me parecía que fuera a tener como esos momentos de tanta soledad, porque siempre me sentía acompañada y esa fuerza siempre la he sostenido por la parte espiritual, porque siempre me he sentido muy acompañada espiritualmente. Entonces, aquí a través de esas vivencias y de esas vicisitudes que empieza a mostrarnos la vida, voy y sigo abriendo tantas puertas que me han llevado a buscar la verdad, a buscar conocimiento, a buscar nutrirme en esa parte espiritual. Y el entenderme con diferentes culturas a través de diferentes sitios. Yo viví en Massachusetts por 17 años. Allí cursé mis dos carreras. Hice una carrera en administración y la otra tecnología en computer science. Entonces, ya en esa parte recogía los frutos del trabajo arduo, porque casi siempre quienes hemos trabajado y estudiado aquí sabemos que es de la única manera que podemos hacer algo y salir adelante, con el esfuerzo, largas horas, el sudor de la frente, que siempre es el que nos da esa gratitud de recoger algo hermoso, y buscando siempre entender en esos pedacitos que se desunían al perder seres queridos. Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿De qué manera nos conectamos y nos seguimos entendiendo? Entonces, mi vida cambia en el momento que pierdo a mi padre, en el 91. Ya venía en años de mi niñez y juventud, reconociendo que tal vez tenía la capacidad de ver y de presentir cosas y también de conectarme a energías y ver gente que pensaba que eran de aquí, pero en realidad no estaban en este plano. Pero uno de pequeño no entiende muy bien. Pero al perder a mi padre, que fue un gran compañero, fue no solamente un mentor, sino también la persona que me impulsaba siempre, que nos impulsaba. Nosotros somos 6 hijos, 5 mujeres y un varón, y mi madre. Entonces, mi padre siempre era ese que nos impulsaba: sí, lo puedes hacer, dale, métete por ahí, tírate por allá, aprende esto, móntate en esa bicicleta, hazlo. Siempre nos empujaba, y sobre todo a mí, porque éramos muy compañeros, éramos, como decimos nosotros, muy parceros. Ajá. Entonces, al perder mi padre, se abre ese gap, se abre ese hueco
tan inmenso en esa separación, y yo ya estaba aquí, estaba en Massachusetts, y la pérdida del papá para todos nosotros como núcleo familiar fue tremenda. El hombre en cualquier momento, a través de una sección espiritista, me conecto con él y empieza a hablarme y a decirme y a mandar mensajes y a contarnos de una cosa y de la otra y a ponerme en perspectiva de lo que vendría, Y ahí, en ese despertar espiritual tan abrupto, que son tal vez para muchos ese momento álgido de pérdida y de dolor, que nos pone en otro contexto. Ahí entonces se abre una puerta grandísima. Bueno, mi padre regresa a través de una medium egipcia que vivía en Rockport, Massachusetts. En esa sesión, mi padre baja a este plano como por 12 minutos y me dice, bueno, hija, él al comienzo de esta sesión le dice a la señora que quién era ella y que para qué lo estaba llamando y se enojó y la señora me dice, él está enojado porque él dice que quién soy yo, que para qué lo estoy llamando. Háblale tú, dile que eres tú quien lo está llamando, quien está pidiendo hablar con él. Y entonces, pero no puedes llorar, me decía la señora. Y ya uno con el taco aquí y esa emoción, pero esa sensación de que algo físicamente en tu cuerpo ha cambiado, porque yo sentía como una electricidad que entró por todo mi cuerpo. Sí, son los lazos fluídicos. Y entonces la señora tenía sus manos así y yo coloqué las mías levemente sobre las de ella sin tocarlas. Pero cuando yo veo su rostro y su imagen, su forma de mirarme, era mi padre. Y entonces ahí empieza él a hablarme. Y me dice, hija, cuando tú, lo primero que me dijo fue, cuando tú quieras hablar conmigo de nuevo, vas a hacerlo a través de mi madre. Su madre yo nunca la conocí, mi abuela paterna, María del Carmen, muere unos años antes de yo nacer. Y estamos hablando del verano del 92. Mi padre muere en noviembre del 91. Y entonces esto fue como 6 meses después de su muerte. Me dice, no, llámala a ella, a través de ella nos comunicamos. Y empieza a hablarme a través de la señora, me decía todo lo que en ese momento de transición había pasado, cómo se sentía, pero principalmente viene a hablarme de mi madre. Mi madre, ese fue el único amor, el único hombre en su vida, y mi madre estaba destrozada. Y empieza a decirme que ella estaba pasándola muy mal y que iba al cementerio a llorar y que él sentía el dolor de ella, que teníamos que estar cuidándola mucho porque ella estaba pasándola muy mal. Y bueno, de esos 12 minutos después se extiende a 40 y punta de minutos porque sigue mandando mensajes a través de las cartas. Y hubo mensajes para todos, pero principalmente el mensaje era que de ahí en adelante todo lo que iba a pasar, él me lo iba a contar al oído y yo lo sabría primero para que se lo dijera a mis otros hermanos o a quien lo necesitara, porque la verdad que los mensajes han llegado después de eso para cualquiera. Mi padre hace ese empalme de ya esa ventana que venía abierta desde pequeña y en los años de juventud, que uno en su locura de juventud no le para muchas bolas a eso, la verdad, porque
En realidad mi despertar como tal pasó después de ese enlace con el Padre. Y ahí ya empieza ese magnífico camino de emprender esa búsqueda de cómo nosotros en ese plano desencarnado, pero también de energía y de vida, seguimos y nos manifestamos de cualquier otra forma y podemos hacer y hacer. Es lo más maravilloso de todo ese compendio, abrir esa puerta y empezar a buscar. Y ahí arranca el camino que he recorrido hasta hoy, porque tocando puertas en diferentes religiones, en diferentes creencias, diferentes prácticas espirituales y espiritistas, ya uno ha visto de qué manera cada cultura interpreta y se conecta en esa parte y en ese compendio espiritual. Entonces, es un poco de hasta dónde y de a dónde he recorrido un poco. A ver, yo tengo una pregunta, porque esa me la vas a contestar a la vuelta de la pausa, porque vamos a hacer una pequeña pausa. Pero mi pregunta es esta: cuando tú tienes ese despertar de que te das cuenta que eres mediunidad y comienzas a entender y a recibir esos mensajes, ¿cómo te fuiste preparando como mediunidad para poder expandirte y poder seguir recibiendo y entendiendo? Esa me la vas a contestar cuando vengamos de la pausa. Vámonos a una pausa y ya venimos. Regresamos. Ven a visitarnos en la Fortaleza Market Street, donde encontrarás las semitas más deliciosas del mundo y la mejor comida mexicana del área triestatal. 32 Market Street, Passaic, New Jersey. Y contáctanos al 973-594-1110. Te esperamos. También tenemos servicio de delivery, Grubhub, DoorDash y Uber Eats. A ver, y aquí estamos regresando. A ver, Yoli, cuéntanos cómo te preparaste, cómo te fuiste preparando para él. ¿Cómo iniciaste a prepararte? ¿O fue inconscientemente tu preparación? Exacto, allá voy. Uno no se prepara. Yo pienso que en ese plan del alma, porque esto es todo parte del plan del alma individual de cada uno, que antes de volver a este plano hemos escogido qué vamos a aprender y aquello que aprendemos, en qué lo vamos a utilizar. La verdad que uno no se prepara, la vida le va mostrando esas cosas y va llegando cuando tú pides luz. Dios mandará el maestro, mandará la experiencia, pondrá ahí el libro, el podcast, pondrá cualquiera de esos vehículos para que te vaya guiando. En ese espacio en que ya yo me encuentro, wow, esta fue una experiencia que la rompió. Ya, ¿qué hago después de saber todo esto? No era ni siquiera el temor porque era un espíritu o qué me va a contar, qué voy a ver. No, porque ya veía y pues la verdad, cuando empieza a desarrollarse todo esto, se abre, se expande la conciencia como a otro nivel para darte la oportunidad de que puedas entender aquel otra manifestación. Estando
Probablemente voy a hacer un poco, un paréntesis a una edad de como 7 años, donde tengo una aparición muy linda. Estaba una noche de luna llena muy hermosa. Yo soy muy lunática, me fascina la luna y sobre todo si está llena. Yo había estado, me encantaba conversar con la luna y le decía que quién era el leñador que vivía allá adentro, porque para mí era un señor que tenía una carga de madera aquí, unos palitos, como en un costal, en un atado así en la espalda. Eso era lo que yo veía en la luna. Y entonces, después de estar contemplando la luna, te puedo decir que yo me podía quedar 2, 3 horas. Oigo que me llama mi mamá que ya era hora de entrarme, porque teníamos un negocio, una tiendita de barrio y ya era tarde. Entonces me llama y yo estaba diagonal a la casa, pero en vez de coger diagonal, cojo en dirección a la acera del frente. Y ahí, en el muro de la casa de la vecina que se llamaba Doña Anicia, que era una coleccionista de tangos, yo veo la imagen de un hombre alto, con el cabello blanco hacia atrás, con una túnica blanca. Yo solamente me quedo mirándolo y yo, un niño creo que tenía por ahí 7 años. Recuerdo mucho el color de sus ojos, que era como violeta. Entonces, bueno, yo me quedo mirándolo, el hombre no me dice nada, yo tampoco digo nada, sino que yo me voy para la casa, pero la imagen te queda aquí. No sabía quién era, pasó muchos años, yo llego a vivir a New York en el 99. Después de las torres, yo me enfermo y en esa enfermedad, buscando y buscando qué me pasaba, porque mi cuerpo empezó a somatizar todo lo que estaba pasando y me enfermé demasiado. Y una amiga me lleva donde una viejita santera en Jamaica. Yo no conocía nada de la religión yoruba, no conocía nada de esa parte, y ella me lleva a su cuartico de santo, y entonces ella preguntaba como con unos coquitos y le preguntaba, ella me decía que estaba hablando con los espíritus y con sus muertos y que le decían que había algo en mi cabeza y en mi sangre. Bueno, para hacerle el cuento corto, esa parte abrió otro compendio grandísimo a un mundo espiritual todavía más bello y más amplio, porque ahí encuentro otra religión y otras creencias y otra cultura espiritual diferente, que es la santería y el espiritismo afroamericano en el Caribe. Pero cuando todo esto está pasando, empiezan a presentarse en sueños guías espirituales y maestros de luz blanca de otras corrientes. Y el primer sueño que lo tengo con Ganesha. Yo no sabía quién era Ganesha. Yo estoy buscando un apartamento y un día yo sueño que hay un bebé en una cuna y me aparece un bebé con una trompita de elefante. Y cuando voy a tocar la puerta donde la señora que voy a voy a rentar el apartamento, lo veo en toda la pared y le digo yo a la señora, ¿quién es él? Y entonces me dice, oh, Baba Ganesha, me dice una señora hindú. Y yo, bueno, claro, ya vas a investigar. Y yo, y oigo que los muertos me dicen, ese es el apartamento donde vas a vivir en Long Island. Y allá en Long Island, el señor que yo vi a los 7 años, en una tarde se me presenta de nuevo. Y era el amado maestro Saint Germain. Entonces, sí, entonces, tú no te preparas. La vida no te va diciendo, mire, vea, en tal parte, en tal punto te va a pasar esto y va a llegar este espíritu o va a llegar este maestro. No, ya, él viene y
como 2 semanas después de eso, lo más curioso, hago una reunión con unas viejitas cubanas santeras, y una de ellas, que en paz descanse, dice: mira, chica, aquí vino a visitarte un tipo así, 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 y dice que viene a visitarte porque ya es hora de que tú empieces a trabajar con él. Y yo, bueno, ya sé. Y ahí empieza y se abre esa corriente hermosa de todo lo que es los diferentes rayos, las 7 llamas. Ya había estudiado un poco de eso. Y en ese compendio van llegando y vas entendiendo que tu camino puede ser tan variado como tú lo quieras. Hacíamos reuniones espiritistas a través de esa señora y de esa enfermedad. Empecé a conocer mucha gente aquí del área de New Jersey. Termino mudándome a New Jersey y empiezo a encontrarme con espiritistas brillantísimos. Tuve la oportunidad de conocer un chico muy lindo, Fernandito Carrero, en paz descanse. Oh, sí, yo lo conocí. Él vivía al lado de mi casa en la 50 y en West New York. Y la mamá, se me olvida el nombre. Sí. Yo he conocido espiritistas brillantes, pero el negro tenía una parabólica. Él andaba con una parabólica y desde el día que nos conocimos, él me dice: tú tienes un espíritu así, y así, y así, y tienes otro así, y así, y así, y empezamos a estudiar. Yo llego a una escuela espiritista, de espiritistas en West New York, liderada por varias mujeres, la mayoría cubanas, muy talentosas: Lázara del Bosque, Juana Díaz, Anita Vidal, Lourdes López, y era una escuela de cada 8 días reunirnos para aprender. Y entonces empezamos a desarrollarnos, aprender un poco más de lo que era toda esta corriente espiritual, basada mucho en Allan Kardec. Allan Kardec, ajá. Sí. Estudiábamos diferentes métodos y era lindo ver cómo cada uno desde su conocimiento, desde su luz, traía en cada reunión ese acompañamiento de diferentes espíritus. Teníamos una compañera muy linda peruana que traía un indio sanador y hacía Reiki. Eso es bueno. Sí, y empezábamos a entender un poco de esta es una herramienta, úsala. Este es tu rayo, utilízalo y aprende y expándelo. Entonces, ahí ya la corriente espiritual se abría para cualquier lado y seguía uno explorando. En mi caso personal, aprendí muchísimo a conectarme con esa parte de los orishas y entender que en cada parte de esa creación hay una energía divina, porque eso es lo que somos energía en cualquier presentación. Y que en esa energía tú te puedes conectar a entender cuál es el valor energético de cada cosa, ya sea del agua, ya sea de la planta, ya sea del incienso, ya sea de los cristales. Cada cosa vibra, y que si tú tienes la capacidad de conectarte a esa vibración, vas a poder trabajar con eso para servir, para limpiar a alguien, para limpiarte a ti, para alinearte, para hacer algo. Entonces, ahí pienso que ya se abre como más, dijéramos, no tanto como el entender de qué más voy a hacer, sino el querer seguir buscando de qué se trata.
¿cuál es el misterio de esta vida en este estuche que también me está dejando ver que fuera del estuche también sigo vivo y que estos guías han venido hoy en nombre de hacíamos y veíamos gente que tomaba este vessel, tomaba este cuerpo y sus guías bajaban y decían, hay una corriente linda de San Lázaro que vas a limpiar a través de este guía. Y limpiaban y tomaban cualquier vehículo, hierbas o tabaco o alcohol, aguardiente, para hacer sus mejoras a este cuerpo de cualquiera de los que habían ahí. En ese dar y recibir era la alegría de ese compartir en esa escuela. ¿Qué hay más allá? Esto es una parte. ¿Qué hay más allá? Y cuando tú empiezas a preguntarte siempre, ese creador, esa fuente de sabiduría, te va a responder de alguna manera todavía más maravillosa. Cualquier día vengo soñando con Siddhartha, con Buda. Yo soy católica, nací católica, probablemente moriré en el catolicismo y llega en un sueño Buda y se sonreía y me decía así y me llamaba y se moría la risa el Buda, el gordísimo, y yo decía, wow, ¿qué? ¿Y este gordito qué quiere conmigo? No me digas cómo en las 51 y Bergen Line había un almacén de pura coreano. Sí. Ahí había de todo y cualquier día yo voy manejando por la casa y oigo que me dicen los espíritus, entra en esa tienda. Y yo decía, estoy buscando parking, ¿para qué me van a hacer entrar para allá? Entra en esa tienda. Y yo entro y la chinita detrás de ti, can I help you? Can I help you? Y yo, I'm looking, y yo por dentro pensaba, I'm looking for what? Y seguía, ese almacén era largo. Era grandísimo. Cuando llego y allá en toda la esquina, al fondo, está ya sentado el Buda. Y yo, por usted me mandaron. Señora, ¿cuánto vale el Buda que hay allá? Bueno, llego y lo compro. Arranco escalas para arriba, vivía en un quinto piso allá todo al frente en la 52 y Bergen Line. Y le digo yo, bueno, ¿y usted qué quiere que yo haga con usted? Y yo oía que me decía, me va a poner en toda esa pared, que todo el que entre a este apartamento primero tenga que ver conmigo. Wow. El Buda es verde. Como... Y gold, no, verde y gold. Y oro. No es en color oro. Yo tengo uno que es todo en esa piedra verde. Y la pared del apartamento donde vivía estaba pintado en burgundy. Muchachos, todo el que entraba en ese apartamento llegaba primero a sobarle la barriga al Buda, la cabeza, que para la plata, le prendían el incienso, le dejaban las moneditas. Todo el mundo que entró a ese apartamento conoció al Buda. Y yo nunca he sabido, nunca he tenido como esa corriente de gustarme las cosas de allá. No, ahí aprendí. Después terminé visitando un templo muy hermoso de Kuan Yin que hay en Kent, New York, que es donde está la estatua de Buda más grande de este lado del hemisferio. Y empecé a leer, empecé a estudiar un poco sobre esa filosofía y empecé a entender que si eso era lo que me estaban mostrando, era porque había algo más que me querían mostrar. Pero sí te has ido formando, porque sí has ido estudiando. O sea, sí, uno se va formando conforme va avanzando y vas estudiando diferentes culturas, porque de eso se trata el espiritualismo, de eso es uno estudiar diferentes culturas, diferentes leyes universales,
porque las leyes que están allá arriba y las que tenemos aquí son diferentes. No, te equivocas, son una el reflejo de la otra. No. Como es arriba es abajo. Lo que es arriba es abajo. Sí. Como es arriba es abajo. Son las leyes universales. Yo siempre pensé que las de arriba eran más exigentes. No. Nos rigen unas leyes exactas, ¿no? Ahí viene muy precisas. Precisas. Viene el gran maestro Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, que es quien nos deja todo ese compendio en el Kybalión. Entonces, sí, igual que allá arriba hay jefes y hay quienes hacen el trabajo de acá, igual aquí también hay presidentes y los que obedecen. Y todo lo que no hay dos seres en este universo que vibren a la misma, al mismo nivel. Todos vibramos de diferente manera y estamos en diferentes niveles. No hay dos en el mismo nivel. Sí. Entonces, sí, es bonito, es muy bonito, es complejo. Yo me atrevo a cruzar aquí porque yo he dedicado toda mi vida a estudiar metafísica. Yo he estudiado diferentes culturas, diferentes creencias, diferentes religiones, diferentes sectas. Toda mi vida he estado metida en la metafísica. Conozco la obra del maestro Allan Kardec, Robert Wise, el maestro Joaquín Trincado. O sea, puedo seguir diciendo porque las he leído todas. Son muy difíciles de conseguir sus libros. Son muy, particularmente del maestro Trincado, porque cuando el maestro Trincado fallece, la gran parte de su colección de libros fueron quemados. Yo pensé que había en México habían publicaciones de él. No, se pueden conseguir, pero da mucho trabajo conseguir las pocas copias que quedan, desafortunadamente, porque su hijo, que se quedó con la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, no hizo buen trabajo y se perdió mucha. Inclusive el maestro Trincado tenía todo un desarrollo de vida y todos esos libros se perdieron. Pero interesantísimo. Y vamos a continuar aquí, mi gente. No se me muevan. Vamos a un pequeño comercial y vamos a seguir con esta hermosa conversación que me estoy dando banquete porque a mí me encanta. Y a mí me entretiene. Me están dando por el hueso el gusto. Así que vámonos, mis señores, porque tengo unos hermosos videitos que me envió Jolie, que se los voy a compartir en un rato. Pero bueno, vámonos a este pequeño comercial de por qué ustedes deben de participar en Premio Arte Internacional, que el día 31 se cierran. Estamos pensando si le vamos a extender un poquito, pero eso se lo digo más adelante. Ahí viste, rapidito tenemos esos mensajitos cortitos. A ver, Jolie, continúanos hablando desde todo ese hermoso recorrido. ¿Tú tienes alguna pregunta? Porque él tiene sus preguntitas aquí. No. Continúa como iba, porque es que ella ya está yendo de una manera más o menos con las notas que yo tengo, pero bueno, ya vamos a hablar de Gandhi, vamos a hablar de los hindú. Otra cultura milenaria muy hermosa. Y a través de esa cultura entender que
ellos se han creado una representación para cada, ya sea un trait de tu personalidad o una parte de la creación. Y cuando toco la primera puerta en esa religión a través de Ganesha, queda uno plasmado con ese pedacito, bueno, y quiénes son. Entonces, me llamaba mucho la atención que tienen tantos monstruos, que tienen tantas figuras como medio diabólicas, ¿no? Y son la representación de cada una de esas emociones y toda esa oscuridad de la mente también, ¿no? El trabajo con ese compendio ha sido muy hermoso y entenderlo desde sentirlo, porque también he tenido unos encuentros muy lindos con dioses de esa religión que no conocía tampoco. Cualquier día, por allá en el 2013, en un sueño se aparece Hanuman. Era un hombre en un salón donde estaban dando como si fuera una fiesta en mi honor y todo el mundo estaba muy elegantemente vestido y él danzaba a mi alrededor y me iba entregando como en esos sticky pads, en esos papelitos amarillos. Él bailaba alrededor y me entregaba uno y cuando yo lo leía había una virtud y seguía bailando pero no me mostraba la cara y me entregó varios cuando a lo último llegué, volteé y se sonríe y me entregué el último y veo que tenía una cara de monkey. Eran por ahí las 4:30 de la mañana cuando me despierto del sueño y yo, wow, ¿quién será este? Y empiezo a buscar en Google, encuentro Hanuman, su origen, y yo decía, wow, y tiene mucha relación también como nace Changó y parte de ese dios del aire, del viento, del fuego, pero eran cosas que uno dice, pero si yo ni siquiera estoy leyendo sobre esto. La virtud más grande de Hanuman es ese discípulo que hace las cosas desde el corazón. Esa es la enseñanza más grande que tengo de Hanuman. Ser en esa virtud, ese discípulo que entrega todo por defender su Dios, su creencia, pero sigue creciendo internamente. Y una cosa iba llevando a la otra y uno va trayendo al otro. Y tengo un compendio de diferentes representaciones de dioses, la Trimurti, tengo a Shiva, que también ha sido otro gran maestro en entender que somos esa representación de cada una de esas cosas. Si esos dioses que pintan como si fueran malos, los entendieras que ese es tu propio pensamiento, tus miedos, eso que la mente, el ego, la ilusión crea, te va a transformar. Entonces, ¿cómo empiezas a entenderte? ¿Y cómo empiezo a entenderme en esa conexión con la divinidad? Y ahí hago una iniciación en Kriya, que es un yoga, una parte del yoga que dice que es el yoga de Jesús, porque Jesús en los años perdidos, de los 13 a los 30 más o menos, dicen en escrituras que han encontrado en el monte Kailash, que Isha o Jesús se fue a aprender con ellos. Entonces, en Kriya, cuando hago la iniciación en Kriya, nos enseñan a conectarnos
a esa divinidad, a encontrar en esa fuente esa luz que somos a través de la respiración y la meditación. Y ahí te desbaratan el compendio de lo que tú hayas comprendido como Dios, porque ellos dicen, Dios es eso, Dios es esa respiración que tomas cada vez. ¿Cuántas veces has dejado de respirar? Y yo nunca. Bueno, esas son las veces que nunca te ha dejado Dios de estar en ti, contigo. Dios vive dentro de ti. Vívelo, encuéntralo. Entra en esa función de estar en la conexión con tu divinidad para que no ganas nada, pero pierdes el enojo, pierdes el afán, pierdes el preocuparte, porque todo se balancea. Entonces, en esa partecita, el aprendizaje ha sido a trabajar con tu energía, con mi propia energía. Y una pregunta, en ese trabajar con esa energía, porque tú eres coach espiritual, entonces yo quiero llegar ahí, pero antes de eso, ¿te parece si pongo uno de los videos que tú nos envías, que tú nos enviaste? Aquí hay uno, no sé qué relación tendrá con lo que estás hablando, pero bueno, vamos a verlo. ¿Nos puede dar una explicación? Sí, una vez. A ver, ese videito que vimos, que es como un ritual, a ver si nos puedes hablar un poquito de esto. En ese momento de expansión, estamos en la montaña del oso haciendo unas fotografías precisamente para Amor en Light, que era el nombre de la página anterior de Jolie the Medium, era Amor en Light. Entonces, estoy en ese momento con un gran amigo y fotógrafo, y me dice, abre tus manos para yo hacer un video con esa luz que está llegando. Cuando yo expando mis manos, yo solamente estaba haciendo un frío horrible, hasta el momento en que yo digo, en este momento solamente siento la luz y el sol, no siento más. Y en ese momento me quedo así, y él empieza a hacer las tomas y dice, haz lo que sientas que quieres hacer. Y después de ahí empecé a encender incienso, sage, empecé a coger las piedras que habíamos llevado para hacer las tomas y empecé a limpiarme. Pero más que el ejercicio de limpiarme, era sentirme conectada en ese momento tan grandemente como el creador. Y me sentía una con el universo. Ahí. Te sientes uno con el universo. ¿Y te pudiste elevar o te quedaste vagando nada más un poquito arriba? No te fuiste muy lejos, ¿no? No era un momento de elevación, sino de conexión, de introspección. Sí, se puede transmitir. Vamos a ver otro aquí. Vamos a ver, porque ella me envió varios y yo los quiero compartir. Sí, yo quiero aprender un poquito más. Los de tu mejor amiga. Están tomando las tuyas este día de vuestro matrimonio, mientras prometen amarse hoy, mañana y siempre. Eso es uno de tus, estás oficiando una boda. Creo que aquí hay otro parecido. Vamos a ver.
muy bonitos, muy bonitos. A ver que alguien se está conectando, darle las gracias a Nilda Torres que ha estado con nosotros, a Diana Guemares Cruz, quien está con nosotros desde San Miguel de Allende, y Nilda está con nosotros desde Puerto Rico. Gracias. A ver, háblanos de eso, un poquito de esos videos que vimos ahí. Sabemos que tú oficias bodas también, así que... Y una pregunta antes que me conteste, porque en los dos videos o es coincidencia o es el Señor que te manda siempre una luz brillante. En muchos aparecen esos orbits, en muchos videos aparecen esos orbits tan hermosos y es casi siempre como ese mensaje ahí sin hablar, que te está hablando la divinidad. Por aquí estamos acompañándote. Por aquí vamos, por aquí estamos. Y en muchos aparecen orbits. Otra parte de ese caminar empezó hace más de 25 años, creo que casé la primera pareja. Pero no tenía ninguna licencia de ninguna, de ninguna iglesia, ni me había hecho ministro. Y todavía siguen casados, felizmente casados. En el 2019 saco la primera licencia para ser ministro y empecé a oficiar bodas. Es una parte que me ha dado tanta alegría unir en el amor. Me ha dado tanta satisfacción llegar y celebrar renovación de votos, hasta bautizos he hecho con la Universal Life Church de Seattle. Tengo potestad para casar civil o espiritualmente dentro de los Estados Unidos. Pero en el 22 yo saco un bachelor en metafísica de la Universidad de Metafísica de Arizona, y a través de la universidad entonces me expanden esa potestad a 115 países. Así que donde quiera que estén, aquí no es sino que nos contacten, me contacten y allá llegamos a oficiarle esos votos, esa renovación de votos, el matrimonio, acompañamos también esas despedidas y la llegada de los nuevos miembros de la familia, cualquier transición en esa etapa o en esas épocas en que vamos o volviéndonos más viejos o estamos creciendo, porque también tuve la oportunidad de hacer una bendición muy linda para una niña hace poco, en unos 15, y su madre me llama y me dice, Johnny, me gustaría mucho que hicieras una bendición para la niña en el día de sus 15. Y fue muy lindo porque había una cofradía, había como un acompañamiento en amor tan hermoso con esa quinceañera ese día, que fluía todo, se sentía, ella veía la carita de ella y la veía como tan emocionada, como, tan lindo todo esto que me están diciendo, que están haciendo. En esa parte, a través de prepararnos para hacer esas herramientas del creador en lo que quieran, lo único que tenemos que poner es ese componente de amor. Haz las cosas, haz lo que sea, hazlo con amor, hazlo con pasión, porque el que trabaja en lo que no le guste, así lo haga todo el día, es un desocupado, decía Facundo Cabral, ¿no? Entonces, hay que hacerlo con amor, lo que fluya. Mi pregunta, ¿cuál es tu definición de amor? Amor es luz. ¿Complacido? ¿O te quedaste pendiente? No, quería saber. Ahora, te tengo otra pregunta. ¿Has considerado tú en un futuro
hacer excursiones y visitar a Nuevo México, meterte en el bohío con el ritual que hacen los indios americanos. Ajá. Hicimos ya una toma de medicina sagrada aquí mismo en Brooklyn, sin salir de aquí, sino en la jungla de la ciudad. Y fue tan hermoso que yo no me quiero ni imaginar qué se sentirá hacer una ceremonia de esas en un lugar tan lindo, tan mágico y de una energía como lo es esa área de Nuevo México. Pero sí está en la lista y eso es otro camino. Ujú. Ahí hay diferentes caminos, diferentes aprendizajes, pero en cada uno de esos maestros, como lo son las medicinas sagradas, como lo son cualquiera de esos rituales hermosos, la danza del sol, la danza de la luna, va llegando, todo va llegando paulatinamente. En este momento, El camino espiritual es como el arte. El arte te va llevando donde te quiere. Y el camino espiritual te va llevando donde te quiere llevar. Uh-huh. Y te trae también las personas que tiene que... A sus afines. A sus afines. Sí, une sus afines. Porque eso es una cosa que no podemos dejar de entenderla y de aceptarla. Los afines se atraen, los afines se unen. Y eso lo habla muy bien el maestro Joaquín Trincado en el libro Los extremos se tocan. Habla mucho sobre eso, sobre los afines, cómo los afines se van encontrando. Dándole la bienvenida al profesor Walter Barco Bajaña. Gracias, profe. Es un artista que es muy espiritual también. Sí. Bienvenido. Y sabe, a su manera, conoce el espiritualismo. Sí. Perdona que te haya interrumpido, pero quería hacerle eso para aclararse que a mi amigo que no se nos enrede, que no se nos desvíe. No, pero es que esa es la personalidad mía. Yo estoy aquí, estoy allá, pero luego nos encontramos. Es muy lindo esa parte de Robertico. ¿Sabes por qué? Porque ahí nos damos cuenta de que este estuche trae una memoria en ese ADN de todas esas vidas donde has estado antes. Recientemente tuve la oportunidad de hacer esa prueba de ADN en MyHeritage. Un gran amigo, Alfredito, nos obsequia estábamos celebrando algo y nos obsequió ese test. Y bien particular, les voy a contar algo que yo personalmente pues conozco muchos de mis guías y trabajo con ellos porque ya sé qué corriente entra cuando hago alguna misa y empiezo a trabajar con ya sea la parte africana, la parte de las monjitas, la parte de los sanadores, la parte de todo ese compendio de indígenas, latinoamericanos. Y en ese ADN, en esa prueba de ADN, vienen y me dicen, usted tiene espíritus de aquí, de esta parte del Congo, de allí, de esta parte de Portugal, de allí, de esa parte de España, de allí, de esa parte de Mesoamérica y Latinoamérica. Y empiezo a conectar los guías que ya conozco. Y yo, bueno, sí, ahí viví cuando era este negro bantú. Allí viví cuando era
esta monja que vivió en claustro 99 años de su vida y te conecta. Este vessel, este cuerpo tiene esa memoria en ese ADN. No somos uno, somos todos envueltos en uno. Por eso es tan fácil de nosotros comunicarnos a través de la mente. Por eso es tan fácil buscar esas conexiones espirituales con los seres que ya no están en este plano a través de la energía y llamar la energía para que a través de este beso se manifieste. Todos tenemos la misma capacidad, somos creados a imagen y semejanza de la divinidad, sino que hay quienes lo desarrollan como decía Lucy en el principio, y quienes no hacen o no lo hacen, sino que este no es su momento, porque todo llega a su debido momento. O sea, cada quien va desarrollándose según se va puliendo esa alma, porque a través de las reencarnaciones y las existencias que tenemos, vamos puliendo el alma. Y a medida que se va puliendo esa alma y que vamos reencarnando y que vamos tomando conocimiento, todos, y porque también todos los instintos han de ser saciados. Y según los instintos son saciados, según vamos en las diferentes vidas, va trascendiendo la luz del conocimiento que ya traemos de ese ser supremo. Entonces tenemos que ir puliendo y ahí va saliendo la luz y más lo que vamos recopilando de todas las vidas que vamos teniendo, porque de todas las vidas recogemos algo. ¿Y dónde lo llevamos? Lo llevamos en el alma, porque el alma es el archivo del espíritu. Esa es la quinta esencia. Entonces, y no sé si algunos han experimentado que uno se encuentra en alguna situación y inconscientemente uno reacciona positivamente, como si uno supiera, ves, como wow, bueno, esta experiencia. Pero es que como acabamos de decir, el alma es nuestro archivo. Ahí tenemos todo. Y bueno, menos mal y gracias a la sabiduría del universo y del Padre Creador, que no es hasta que uno llega hasta cierto nivel de conocimiento que puede entender y reconocer, puede mirar sus vidas pasadas. Pero imagínate que nosotros tuviéramos ahora en este momento, en este mundo tan complejo que tenemos, que todo el mundo tuviera esa facilidad. Ay, no, mijito, estaríamos en una guerra, porque muchas veces tenemos que revivir a los muertos con nuestros besos. Sí. ¿Me equivoco o estoy correcta? No, estás totalmente correcta. Ese manto o ese velo del olvido está precisamente puesto ahí porque no tendrías la misma experiencia si volvieras cada rato a esa colección de memorias de tu vida anterior, diciendo, no, yo no me voy a enamorar de ese hombre porque ya lo vi en la otra vida y este fue el que me pagó mal. No. Sí mismo. Sí. Y lo que no aprendemos aquí lo repetimos, ¿no? Vamos, si nos mandan ese maestro o ese entrenador de nuevo a la próxima vida. Así que cada encarnación es ese compendio de aprendizajes, pero lo más importante es ir reconociéndonos. El papel principal nuestro en cada encarnación es reconocer que somos uno con Dios, y que en ese espíritu vibra y vive ese depósito de luz que es Dios. Y eso es lo que tenemos, si trabajamos desde ahí, esa apertura de conciencia se va a dar más rápido y vamos a dejar de sufrir, porque eso es lo que nos hace la diferencia mucho
en cómo transitamos el sufrimiento. Y pensamos que sufriendo es que vamos a hacer esto o a pagar estas culpas. Aquí no vinimos a sufrir. Aquí de muchas maneras nos lo ha venido a mostrar el gran maestro Jesús, que es mi maestro, el gran maestro de maestros. No es a sufrir, ni siquiera esa parte en esa crucifixión que nos han enseñado al dolor, fue su mensaje, ¿no? Su mensaje fue la resurrección, la vida, la vida en la dicha, la vida en ese compendio de luz y de vibración. Eso que puedes conectarte aquí desde la fuente, lo puedes hacer crear. Y cómo un ser que esté en sufrimiento puede sobrepasar, porque sufrir un poco bueno, tú sabes, porque tú puedes botar todo el dolor que tiene, pero no lo puede llevar tan inmensamente, ¿no? ¿Cómo pueden ellos sobrepasar eso? ¿Qué le aconsejarías tú? Espérate, aguántamelo ahí. Vamos a un pequeño comercial y a la vuelta del comercial me contestas esa. Dame un minutito, vámonos a este comercialito y ya venimos. Ahí viste que son rapiditos mis comerciales. Ahora, a ver si nos contesta la pregunta ella sobre el sufrimiento. Es como, vamos a parafrasear lo que tú dijiste, cómo se trabaja ese sufrimiento. Como una persona que está en sufrimiento puede trabajarlo y salir, porque no, yo sé que no va a ser rápido el proceso, pero cómo puede salirse del sufrimiento. La manera de nosotros parar de sufrir es aceptar. Cuando tú aceptas, cualquiera que sea la situación, mira, trabajo con gente que está pasando situaciones médicas y a temprana edad, ¿no? Entonces, ya saben y han tenido muchas experiencias muy duras porque este cuerpo se ha dañado, se ha ido debilitando. Y pelearon, peleaban con Dios, peleaban con ellos mismos, con su familia, porque yo esto lo heredé de ti, ¿por qué me diste esto? Pero el día que esa persona aceptó, esto es lo que es, esto es lo que hay, yo no voy a pelear más con esto, ya lo que fue, lo que tenga que aprender de aquí, ya lo entenderé, ya sea en esta vida o en la otra, pero no voy a pelear más. ¿Y saben qué pasó? Se ha recuperado. Porque dejó de pelear. La aceptación. Ahí está la clave, Robert. Si dice, Señor, dame la sabiduría para entender las cosas que no puedo cambiar. Si yo tomo desde esa base, lo que yo pueda cambiar y está en mis manos, lo voy a cambiar. Cambie el genio, cambie la actitud, cambie la manera de hablar, salude, sea empático, sonría. Cambios. Eso lo puedo hacer yo. Pero si hay algo no puedo ver o no puedo caminar porque estoy impedido, estoy en una silla de ruedas, ya, acéptalo y tal cual lo vas a aceptar, eso se va a transformar en otro asset, en otra herramienta. Te van a dar otra herramienta. Bueno, yo no puedo caminar, pero ¿sabe qué? Yo canto divino.
yo no puedo ver, pero les digo, puedo hacer otras cosas con mis manos o entender, pero llegar a esa aceptación es muy importante. Definitivamente. La verdad, Yoli, que hemos tenido una hora súper interesante de conocimiento y de mucha luz. Y bueno, ya se nos está, ya nos pasamos de la hora, nos fuimos ya 8:00 y pico, ya se nos fue la hora. Pero de todas maneras está súper interesante el tema. Te vamos a volver a tener aquí para que nos continúes hablando de todo eso, porque creo que es importante y muchas veces me han preguntado de que pues hablemos de este tipo de temas espirituales, de lo que son las energías y todo eso. Y es muy bonito que la gente aprenda y que se vaya limpiando la imagen tan errónea que se le ha formado a lo que es el espiritualismo, lo que verdaderamente es en su esencia, que no es en la charlatanería que muchas personas piensan que es para hacerle mal a otras personas, desafortunadamente. Entonces, por eso yo creo que es importante tener conversaciones como esta para que la gente vean que lo que están acostumbrados a ver y escuchar no es precisamente lo que ellos tienen en su mente, sino que va mucho más allá, es una cosa más esotérica, más pura, más diáfana. Y Yoli, antes que te nos mire, puedes volver a decirnos cuáles son los servicios que tú utilizas y cómo se pueden comunicar contigo para nuestro público. Mira, Yoli, te están mandando saludos. Ángela María López, me imagino, ¿no? Lopera. No, Lopera, tu familia. Bueno, los servicios en este momento a través de Yoli the Medium hacemos consultas espirituales a través de las cuales con diferentes oráculos puedes comunicarte no solamente con tus guías y recibir todos esos mensajes. También hago esos encuentros 1 a 1 en lo que se llama una misa espiritual para que aprendan a conocer sus guías. Trabajo con la parte como oficiante. Tengo servicios para ir a las casas o al negocio, para ir a bendecir el negocio o a limpiarlo espiritualmente, también las casas. Doy ese coach 1 a 1, no solamente individual, sino como familia. En este momentico trabajo con varias familias también. Es un momento de despertar espiritual tan grande, donde como padres de familia, la responsabilidad es saber cómo orientar tus hijos a través de ese despertar. Estamos en la plena era de Acuario, donde esta quinta vibracional nos ha llevado a tener tanta sensibilidad y los niños ahora vienen con tanta información y vienen a decirte, mira mami, allí junto a la cama estoy viendo esto, o me están hablando esto, o tantas cosas están pasando. Entonces hay que estar un poco más a la vanguardia de cómo a nivel humanidad estamos despertando y evolucionando. Así que toda esa parte de entender un poco más cómo estoy, cómo está mi energía, de qué manera puedo cambiar esto, de qué manera puedo abrirme los caminos para dejar de estarme bloqueando. ¿Qué te dicen tus guías? Hazte una lectura, contáctanos. Nuestra página está Yoli the Medium en Instagram.
Mi número de WhatsApp está en todas las redes, 917-287-1109. Y estamos en Facebook también como Jolie, Amor and Light by Jolie Lopera. Tenemos tantas cosas que ofrecer, tantas cosas y herramientas, pero si no las utilizamos, ¿de qué nos sirven si mañana nos morimos? Aquí estoy a la orden siempre para servir. Millón de gracias a ustedes dos por la invitación. Millón de gracias a todos los que se han conectado en esta noche. La mejor manera de ver y de conectarse y de conectarnos a cualquier tipo de manifestación de la energía es creer que es. Cree y verás. Cree y se te dará. Y pide los dones en el Espíritu Santo, que todos estamos en ese modo de recibir, creer y repartan amor, que para odiar ya sabemos que allá afuera hay mucha gente. Repartan desde el amor, desde el amor. Definitivamente, la verdad, Jolie, que ha sido un gusto tenerte y bueno, yo le prometo que la vamos a volver a tener acá, donde vamos a hablar un poquito, que lo iba a tocar, pero no nos da el tiempo, y en su momento lo vamos a tocar, vamos a hablar un poquito sobre la sombra negra que se desató, que es lo que en este momento nos está cubriendo a nivel universal. Eso para cuando Richard Nixon estuvo de presidente, eso lo había ya sellado, pero ahora está suelta nuevamente y yo quiero que toquemos eso, pero lo vamos a tocar en otro programa. Eso va a ser otro programa. Y gracias, Jolie, por tu presencia. Ha sido muy encantadora y, ¿cómo se dice eso? Muy refrescante, y hemos aprendido algo que este servidor desconocía. Amén. Para eso estamos. Muchas gracias. Gracias mi gente, gracias a todos los que han estado con nosotros. Recuerden los consejos que ella nos acaba de dejar, sobre todo que tenemos que encontrarnos en el amor, centrarnos en nosotros y buscar esa luz dentro de nosotros. Gracias, un fuerte abrazo, Jolie, por tus conocimientos, por compartir con nosotros, y prepárense, mi gente, que se la debemos. Ya estaremos diciendo cuándo la volvemos a tener para que toquemos ese tema, que ahí entonces vamos a hablar un poquito de lo que está pasando a nivel universal. Así que ustedes cuídense mucho, pórtense bien, caminen por la sombrita y nosotros estaremos aquí el próximo martes. Si Dios lo permite. Con otro nuevo invitado. Así que, como siempre, los dejamos con el video de Fundación Manos a la Lluvia, que junto con la Ruch Art es quien auspicia este espacio. Gracias, bendiciones a todos y sobre todo mucha luz. Amén. Felicidades, como siempre digo, y muchas bendiciones. Hasta la próxima semana.